Continuamos con más información a las 7 de la mañana con 22 minutos aquí en directo. Bueno, a partir del 29 de noviembre empezaría a operar el corredor Javier Prado. Este corredor, Javier Prado Fawcett, es un corredor además que no tendría, digamos, la tarifa gratuita o el espacio gratuito, la marcha blanca, digamos, para ser preciso, que sí tuvo, por ejemplo, el corredor azul. Y esto, bueno, probablemente generará menos demanda, pero también hará que las molestias iniciales para muchos tengan que pagarla y tengan que vivir esos momentos, ¿no? Bueno, para conversar sobre ese tema estamos con Paul Concha, asesor legal de la Fundación Transitemos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a conversar precisamente sobre este tema y cómo va a funcionar. Este corredor tiene la ventaja de ya tener la experiencia del corredor azul y podría tener menos errores que el corredor azul. ¿Así lo podemos ver? A ver, tiene algunas ventajas y tiene algunas desventajas, ¿no? La ventaja concreta es precisamente la que usted mencionó, que ya existe la experiencia en la implementación del corredor azul. Y la gran desventaja es de que, a diferencia del corredor azul, la avenida Javier Prado no tiene vías alternativas como sí la tenía la avenida Arequipa, como así la tiene la avenida Arequipa, ¿no? Sin embargo, para que nos entiendan los televidentes, este es uno de los 5 corredores complementarios que conforman el sistema integrado del transporte, que además está integrado por los corredores masivos, ¿no?, que son básicamente el metropolitano y que son el sistema de tren eléctrico. Y se complementa además con las rutas de integración y las rutas alimentadoras, ¿no? Este corredor azul, según lo que se ha anunciado por la municipalidad, a partir del 29 va a funcionar no solamente sin marcha blanca, donde se va a cobrar una tarifa promocional de 1 sol, sino que además ya va a funcionar con sus rutas alimentadoras, entonces, lo cual va a facilitar que pueda funcionar a cabalidad, ¿no? y sin las distorsiones que tuvo en su inicio el corredor azul, que ahora ya funciona más fluidamente, ¿no? Pero sí tiene un gran problema que yo diría que es de carácter jurídico. Los operadores del Callao, que vienen operando en las rutas interconectadas con Lima Metropolitana, sí tienen una presencia muy notoria en la avenida Javier Prado, lo que no sucedía en el caso de la avenida Arequipa, ¿no? Entonces, el plan de fiscalización que implemente Protransporte, la Municipalidad de Lima, la Gerencia de Transporte Urbano, para erradicar las combis y cúster desde el día 1 de operación del corredor Javier Prado, van a ser pues muy gravitantes en lo que va a ser el futuro del sistema integrado de transporte, ¿no? Recordemos que los operadores del Callao operan en base a autorizaciones otorgadas en el año 2007 y autorizaciones que tienen una vigencia de 10 años, ¿no? Pero esa es la perversión del sistema, ¿no es cierto? Que el Callao decida qué pasa por Javier Prado, ¿no es cierto? Eso es correcto, y además creo que es conveniente porque no se ha venido diciendo con la claridad con que lo voy a decir yo en este momento. Esas autorizaciones son autorizaciones nulas, claro, porque de acuerdo con el artículo 17 de la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre, que es la que rige finalmente toda la prestación de los servicios de transporte en el Perú, solamente son válidas las autorizaciones otorgadas en rutas conurbadas, cuando ha habido un previo acuerdo entre ambas municipalidades que se llama acuerdo de gestión común. Y es el caso que desde el año 99 que está en vigencia la ley, las municipalidades de Lima y del Callao no han llegado a un acuerdo de gestión común, ni tampoco han declarado formalmente, porque así lo exige la norma, que entre Lima y Callao existe esa situación jurídica que se llama conurbación, ¿no? O sea, que hay áreas urbanas continuas. El Callao, en el año 2002, declaró la existencia de áreas urbanas continuas, y legalmente, porque tenía que hacer una declaración conjunta de ambas municipalidades, declaró que existían áreas urbanas continuas de Lima con la jurisdicción del Callao, y declaró que las únicas áreas continuas eran los distritos de San Miguel, Cercado de Lima, Puente Piedra y San Martín de Porres. Sin embargo, a la empresa Orión, que es, digamos, la emblemática en estos casos, le ha venido otorgando autorizaciones para distintos distritos. Para todo Lima. Entonces, vale decir que el Callao, que emitió esta ordenanza ilegalmente, ni siquiera respeta su propia ordenanza, ¿no? Bueno, en todo caso, ese sería el principal problema, luchar contra los operadores que el Callao, ¿no es cierto? Digamos, para erradicar. Pero
Otro de los temas que usted ha mencionado es las pocas vías alternas que a diferencia del corredor azul tiene. Ese sería otro de los problemas, los desfogues, digámoslo así. ¿Cómo podría paliar esa situación, por ejemplo? Bueno, yo creo que la única forma de paliar esa situación es con la erradicación absoluta desde el día 1 de combis y clúster, ¿no? Porque eso es lo que va a permitir el descongestionamiento de la... Pero eso no va a suceder precisamente por el tema del Callao. Sí, pues, o sea, esperamos que el aporte de la fuerza de fiscalización que tiene la Municipalidad de Lima sea decisivo, ¿no? Yo creo que es la única solución. Ayuda mucho el hecho de que ya desde hace aproximadamente 2 años o 2 años y medio, en la avenida Javier Prado ya no hayan volteadas a la izquierda, ¿no? Eso también va a facilitar la medida, ¿no? Pero sí va a ser importante, y reitero esto, que la fuerza de fiscalización sea lo suficientemente gravitante como para evitar que se cumplan los contratos de concesión, porque recordemos que los concesionarios del corredor Javier Prado han accedido al sistema en base a una licitación, y en esa licitación se ha generado un contrato de concesión en el cual se les ha garantizado exclusividad en la prestación. Eran operadores únicos en el corredor, digamos. Así es, y la exclusividad en la prestación del servicio no significa exclusividad necesariamente en el uso de la vía, ¿ya? Porque a diferencia de lo que sucede, para que nos entiendan también los televidentes, con los sistemas de transporte masivo donde hay lo que se llaman los BRT, los corredores exclusivos, en el caso metropolitano, en el caso de los corredores complementarios, hay algunos tramos que son exclusivos y algunos tramos que son mixtos, ¿no? En el caso de Javier Prado, los tramos son mixtos, o sea, va a ser de uso común entre los operadores del servicio de transporte con los operadores del transporte privado, ¿no? Entonces, eso hace un poco más complicada la implementación del corredor, ¿no? Ahora, otro de los problemas que generó el corredor azul fueron las colas, las esperas, digamos. Esta es una avenida mucho más larga, va a constar de probablemente el triple de paraderos que la avenida Arequipa, que el corredor azul, digamos. ¿Deben los usuarios estar preparados para largas colas, para situaciones al inicio parecidas a las del corredor azul, o hay un aprendizaje detrás? Ciertamente hay un aprendizaje, digamos, que va a darle fluidez al tema, pero creo que fundamentalmente, y ese ha sido quizás el principal talón de Aquiles de la municipalidad en todo este proceso, hay que destacar sí que haya habido la valentía, digamos, pese a la coyuntura electoral y a toda la problemática que significa implementar un sistema integrado de transporte, haya tenido la valentía de hacerlo, ¿no? Generalmente los alcaldes se han venido absteniendo de hacer esto porque... Hacen cálculo político en función a las obras que tengan, por supuesto. Por el cálculo político, ¿no? Pero el gran problema ha sido el tema de la información. Y esto lo digo ¿por qué? Porque finalmente el sistema integrado de transporte está destinado a tener como uno de sus componentes el sistema de recaudo, ¿no? Y el sistema de recaudo es un sistema tecnológico, electrónico, ¿no? Con toda la modernidad, digamos, que se exigen los sistemas integrados en el mundo. Sin embargo, ha habido un desfase en los procesos de licitación, por ejemplo, para la operación de los corredores, con la licitación para el sistema de recaudo, ¿no? El sistema de recaudo recién se acaba de otorgar la buena prueba hace pocos días, entonces la implementación puede demorar un poco. Entonces sí hay que informar a la ciudadanía de que este sistema de recaudo tradicional, con colas o a través del conductor, es transitorio mientras se termina de implementar el sistema de recaudo electrónico con tarjeta, al igual que en el caso del Metropolitano. ¿Y que no haya marcha blanca? ¿Eso qué implica? Que digamos que esclarezca realmente a los usuarios. Sí, yo creo que tiene un beneficio concreto en el sentido de que se va a sincerar la demanda, ¿no? La marcha blanca generalmente distorsiona o nos genera una impresión no necesariamente objetiva de lo que es realmente la demanda en el corredor, ¿no? Eso por un lado. Y dos, que digamos, probablemente como se trataba del primer corredor, en el caso del corredor azul, la marcha blanca se justificaba como un costo de implementación. Pero en una economía de mercado, pues el subsidio que significa la marcha blanca, porque el operador no pierde, sino ese dinero, digamos, que debió ganar dentro del plan económico financiero del contrato, es subsidiado por la Municipalidad de Lima, ¿no? O sea, tiene un costo. En el caso del corredor Javier Prado, creo que ya sería un costo enorme,
que generaría también un mal precedente, repite, una economía sana, con disciplina fiscal. Y porque ya no estamos en campaña electoral también, ¿no? Así es, y también es cierto que ya no hay campaña electoral, ¿no? Finalmente, ¿cree usted que serviría de algo que el carril de la derecha de todo el corredor fuese de uso exclusivo para los buses azules? Ese es un tema que debe estudiarse. Recordemos que la diferencia de los corredores complementarios es que no han ido acompañadas de una infraestructura que garantice, digamos, el uso exclusivo del corredor, ¿no? Entonces, probablemente si es que se empleara, digamos, un uso exclusivo del carril derecho, tendría que hacerse algunas obras de infraestructura adicionales, algún tipo de señalización. Para marcarles que esa es su línea para marcar que es el corredor, y tendría que ir acompañado también de una intensa campaña de fiscalización. En Santiago de Chile, por ejemplo, cuando se implementó el Transantiago, no se hicieron las inversiones que se hicieron en el Metropolitano para que opere el BRT, ¿no? Pero sin embargo, digamos, ahí de alguna forma ello se justificaba porque la educación de la gente y la educación de los operadores que usan la vía es mucho más profunda, mucho más diferente, ¿no? Hay una gran diferencia. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido de 6 a 9 a conversar, ¿no es cierto?, sobre esta implementación o la posibilidad de esta implementación, ¿no es cierto?, del corredor vial Javier Prado Fawcett. Hemos estado con el señor Paul Concha, asesor legal de la Fundación Transitemos. 7:33. Una pausa.